Si en tu vida hay confusión con tanta falsa información, es hora de que a la luz de la palabra de Dios sepas quién dice la verdad. Con Daniel y Abraham y bajo la producción de Nuevo Tiempo Chile, comenzamos. Bienvenidos. ¿Existe la recompensa y el castigo en la Biblia? ¿Quiénes ganan siempre, los buenos o los malos? Pareciera que la maldad impera en este mundo, incluso da la sensación de que la gente malvada prospera mucho más que la gente buena. ¿Cómo saber si eres de los buenos o eres de los malos? ¿A qué grupo deseas pertenecer ahora, hoy y cuando termine nuestra vida en el mundo? Eso y mucho más vamos a develar desde ahora. ¿Quién dice la verdad? A continuación, quédate con nosotros para conversar al respecto y resolver esta histórica disyuntiva. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarles nuevamente. Aquí Daniel Montero, periodista y guionista de Nuevo Tiempo Chile y por supuesto que a nombre de todo el equipo que trabaja aquí en la producción de Nuevo Tiempo, también en Radio UNACH de la Universidad Adventista de Chile, les doy la bienvenida. Y aquí está conmigo el teólogo Abraham Cabezas, que nos acompaña siempre como panelista estable. En esta serie, estamos en el 5º capítulo ya de una serie de 9. Y pasa rápido el tiempo, ¿cierto, Abraham? Oye, Dani. Siempre conversando. Sí, oye, uno no se da ni cuenta y ya vamos. ¿En qué capítulo es este? Ya es el 4º capítulo. No, es el 5º. Imagínate. No, hermano, se nos pasa el tiempo volando. Pero ha sido buena la experiencia. Sí, así que les damos la bienvenida aquí en ¿Quién dice la verdad? Siempre buscando respuestas a incógnitas trascendentes de nuestra existencia como humanos, basándonos, por supuesto, en la Sagrada Escritura. Hoy vamos a conversar sobre los buenos y los malos. Abraham, si mencionamos a Martin Luther King, probablemente vamos a decir que era de los buenos, y si decimos Adolf Hitler, vamos a decir que era de los malos. Recompensa y castigo le pusimos a este capítulo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a funcionar de esta manera. Hago un esfuerzo, recibo un premio, me comporto como un perezoso, y ciertamente me castigan. ¿Qué podemos decir para comenzar, Abraham? Sí, Dani, mira, este tema es complejo. Es complejo porque nosotros de cierta forma estamos configurados con esto de los premios. Y si de alguna u otra manera ustedes recuerdan, lo vivieron o lo experimentaron por ahí, cuando un niño se come toda su comida, le dan su postre. Pero si no se come la comida, no tiene postre, no tiene ese premio. Y ese niño mira alrededor. No sé, Dani, si a ti te pasó en algún momento, perdiste algún postre. Yo lo experimenté, sí, absolutamente, me pasó bastante. ¿Viste? Entonces está esta lógica que los que hacen el bien van a recibir algo bueno y los que hacen el mal van a recibir algo malo. Lo complejo de esto es que va a depender de la perspectiva que lo estemos mirando. Y esta pregunta va a tener distintas respuestas en función a la óptica y a la disciplina que analicemos. Por ejemplo, desde la antropología va a haber una respuesta, desde la religión va a haber otra, y desde la filosofía va a haber otra. Por ejemplo, la filosofía va a mencionar que esto del bien y del mal son categorías de la ética que se expresan en función a la estimación moral de los distintos fenómenos sociales y de la conducta de las personas. Y el bien va a ser aquello que la sociedad considera moral, digno de imitación, y el mal va a ser todo lo opuesto de lo que la sociedad rechaza. Y algunos van a presentar esta idea del bien y del mal como algo eterno, hasta validado por los hombres, remitiéndose a principios divinos o de una dimensión totalmente metafísica. Pero, por ejemplo, para Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, él de alguna u otra manera trataba de explicar que el bien es todo aquello que está en concordancia con los mandamientos de la ley moral, y esa ley moral es intrínseca en todo ser pensante y no va a depender de las condiciones o situaciones de la vida del hombre. Por lo tanto, dentro del ser humano hay algo que lo invita a hacer cosas buenas o malas, pero desde la Biblia las cosas van a ser distintas, porque desde la Biblia, Dani, Pablo va a decir en Romanos capítulo 30, verso 10, que para demostrar que los judíos ni los griegos, todos están bajo el pecado.
y él va a remitir a Salmos diciendo que no hay justo ni siquiera uno. Y este piso yo creo que tenemos que establecerlo. No hay justo ni siquiera uno. Por mucha cosa buena que hagamos, no vamos a lograr ser buenos, porque la Biblia nos va a decir que nuestra vida tiende al mal. Y en Génesis 6, capítulo 5, el corazón y los pensamientos del ser humano continuamente van al mal. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que hay una acción externa de Dios. Hay un actuar de Dios que procura transformar la naturaleza pecaminosa del hombre, y ahí van a ver algunos conceptos que yo sé que nuestro especialista nos va a ayudar a profundizar, como la justificación, la santificación, la glorificación, que son un accionar de Dios, y ahí nosotros vamos a poder ver lo que Dios puede hacer por nosotros, con nosotros y en nosotros. Yo creo que ahí está la clave. Excelente explicación para empezar. Y tú, claro, menciona a nuestro experto, Pastor Aaron Menares, en el segundo bloque. Cualquier pregunta, consulta, opinión, dudas, saludos que necesiten también responder a sus preguntas, importante hacerlo. Enviarlas a redes sociales, correo, WhatsApp, en Facebook o Instagram, Nuevo Tiempo Chile. A nuestro correo, quien dice la verdad, @nuevotiempo.cl, y en el WhatsApp nos pueden pedir estudios. Tenemos evidencias que responden a las grandes interrogantes de la vida. ¿Existe Dios? ¿Por qué sufrimos? ¿Se acabará el mundo? Entre otras preguntas. Al WhatsApp más 569 7390 2994. Y le mandamos saludos a Roberto Arellano, que nos dice que Dios les bendiga por su programa, y a Miriam Mejía, desde Alemania, dice que nos ve y nos escucha. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en su ministerio y espero seguirles escuchando y viendo. Les seguiré desde Alemania, nos cuenta. Revisemos para continuar la actualidad también. Mencionamos algunos personajes de la historia. Si te digo también, por ejemplo, el psicópata de alto hospicio, ¿será malo? ¿Él sabe que es malo? ¿Qué puedes decir tú, Abraham? Mira, y esa es una de las grandes disyuntivas. Si el que aquí tenemos un problema desde la filosofía, hay un filósofo llamado Michel Foucault, y Foucault establece ciertos parámetros de lo normal y lo anormal. Pero ¿cuál es el dilema de Foucault? Y ahí está esta paradoja del bien y del mal. ¿Quiénes son los que están normando el bien? ¿Quiénes son los que están normando el mal? ¿Quiénes son los que dicen que las cosas son normales? ¿Quiénes son los que dicen que las cosas son anormales? Y él entra en este juego de decir, ¿no será que los anormales están diciendo lo que es normal? Entonces, desde esa lógica, entramos en un dilema. ¿Será un problema mental? ¿Será una patología psicológica? ¿O intrínsecamente este personaje, el psicópata de alto auspicio, que mira el nombre, el psicópata de alto auspicio, ¿será que él intrínsecamente era malo? Yo sé que hay muchos programas de crímenes hoy y hay muchas personas que eran conscientes de lo que hacían y ellos sabían lo que estaban haciendo y estaban arrepentidos de lo que hicieron. Pero yo no soy especialista en psicología, ni en psiquiatría, nada de eso, ni en las ciencias médicas del cerebro, pero en ciertos documentales y artículos que he podido revisar, hay ciertas personas que en su cerebro hay una parte que no está desarrollada, que es esa parte que les ayuda a discernir entre el bien y el mal. Y es por eso que cuando se entrevista a personas que hicieron gran daño, se les pregunta, ¿y usted volvería a hacerlo? Sí. ¿Y usted está arrepentido? No. ¿Y usted cree que lo hizo bien? Sí, yo creo que fue justo lo que yo hice. Entonces aquí entramos en este dilema. Yo creo que hay muchas personas que tienen una patología y su cerebro tal vez no está bien desarrollado en esa área. Pero aquí también tenemos que ver que hay una fuente del mal primigenia que hemos visto también en otros capítulos y que nuestra naturaleza está totalmente alterada por el mal, por el pecado. Y eso obviamente va a traer consecuencias en las distintas áreas de la vida. Así que no es fácil esta pregunta, Dani. Exactamente, y por eso hacíamos la pregunta, porque tal como un psicópata pareciera ser que no se da cuenta que es malo, y para nosotros nuestra regla moral nos dice que lo que ha hecho es malo, y dábamos este caso. También hay personas, y nos incluimos, ¿cierto? Porque también somos pecadores y estamos bajo la ley de Dios de alguna manera. Nosotros tampoco nos damos cuenta a veces, ¿cierto, Abraham? Y siguiendo con la actualidad, ha ocurrido mucho que debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona,
mucha gente se ha dedicado a decir estos días que Diego era malo, Diego era bueno, y mucha gente que lo idolatra también dice, pero le perdonamos todo. ¿Qué podemos decir al respecto? Con mucho cariño, por supuesto, por la figura del Oye, fallecido esto es ídolo argentino. complejo porque si uno se pone a revisar las redes sociales, bueno, las redes sociales de repente es más entretenido ver los comentarios que ver la misma publicación, porque en los comentarios ahí está lo entretenido, ahí está las discusiones, las peleas, los dimes y diretes, pero yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar en algo. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 12, dice que hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros tenemos que ver que las decisiones que vamos tomando puede que nos lleven por un camino. Gloria a Dios que todo aquel que aún sigue vivo tiene la oportunidad de enmendar su camino y salir de ese camino de muerte. Pero para salir de ese camino de muerte necesitamos una intervención divina. Más allá de comentar acerca de Diego, yo creo que aquí tenemos que analizar nuestra propia vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué camino estamos siguiendo? Claro, y para definir si alguien es bueno o alguien es malo, pareciera que necesitamos los humanos, no digo Dios porque Dios ve los corazones, pero pareciera ser que nosotros necesitamos evidencias, pruebas, justicia, testimonio, lo que dicen nuestras relaciones. ¿Cuál importante es eso para definir a buenos y malos? Sí, hoy nosotros estamos en un mundo que, como decíamos, está alterado por el pecado, que no hay justo ni siquiera uno, pero estamos todos en la lucha de tratar de ser un poquito menos malos de lo que somos y de ser cada día mejores. Pero este es un problema de la humanidad. Hoy nadie confía en las instituciones, nadie confía en la religión, nadie confía en la política. Y claro, los que debían hacer lo bueno no lo hicieron. Y ahí es donde tal vez el mismo Martin Luther King decía que a él no le daba miedo el actuar de los malos, el grito de los malos, sino que él temía por el silencio de los buenos. Entonces ahí tenemos una tarea que hacer también. Ahora nosotros tenemos esta necesidad a veces de poner rótulos, y lo hemos dicho en otro capítulo, de que la sociedad es, usamos el término chaquetero, eso de meter el dedo en la herida, lo hemos dicho antes. Pero si hay buenos y malos, te ríes, Abraham, y si hay buenos y malos, es porque estos rótulos efectivamente en la sociedad existen. Y si existen, es porque nosotros desde atrás creemos en una recompensa y un castigo más allá de lo religioso, más allá de la filosofía. Está en nuestros corazones, decías tú también. Eh, ¿Existe un castigo y una recompensa desde la perspectiva divina? Te dejo la pregunta. Uy, muchas personas tal vez quieren saber rápidamente la respuesta, Dani, pero mira, la Biblia dice que sí, que va a haber un juicio. Va a haber un juicio y en ese juicio nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal y ahí van a estar grandes, pequeños y por las obras que hemos hecho, por nuestro actuar y básicamente, mira qué interesante, no es tanto por el tipo ni la calidad ni la cantidad de obras, sino por la motivación de tu corazón al haber hecho esas obras. Sabemos que nosotros desde la teología podemos analizar que la salvación es por gracia y es por creer en la justicia de Cristo, que al morir en la cruz nos justifica para ser salvos, y sus obras son las que son válidas ante el Padre. Pero nuestras obras confirman la fe que tenemos. Nuestras obras son consecuencia de la decisión que hemos tomado de tratar de vivir como un hijo de Dios. Pero mira, hay algo que a mí me llama harto la atención. A pesar de que va a haber este juicio, hoy sí existen buenos y malos. Ahí nuestro especialista nos va a ayudar a definir cómo saber quién es bueno, cómo saber quién es malo desde una perspectiva bíblica. Pero mira, Mateo 5, Jesús le da un consejo a su gente y les dice en el verso 44 y 45, mas yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Mira el cambio de paradigma, pues, Dani. Jesús, mira lo que invita a hacer, que yo creo que no sé si estamos todos tan dispuestos. Y mira el 45 lo que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí yo veo un consejo interesante, donde hay una dimensión horizontal que nos invita a nosotros a actuar de una manera, pero también hay una dimensión vertical, donde Dios es ese ser justo que hace que buenos y malos, que justos e injustos puedan gozar
de las mismas oportunidades. Te hago una pregunta más antes de ir a la pausa. Mira, porque el apóstol Pablo también decía que la recompensa la da Dios y tenemos que servir, hagamos lo que hagamos, servir al Señor, ¿cierto? Y te hago la última pregunta antes de ir a la pausa. Pareciera ser que en la tierra los malos son los que prosperan. A mí me da esa sensación. Incluso vemos la justicia, muchos casos en la televisión, de gente que sale para atrás con los juicios, gente que le deben arriendo, gente que le han quemado locales. Parece que la justicia no está haciendo lo suyo. Me da esa sensación a mí, Abraham. Sí, mira, nosotros hoy vamos a ver la realidad y nos vamos a encontrar con esto que es muy duro, que los seres humanos nunca van a poder solucionar los verdaderos problemas de la humanidad. Y aquellos que tienen que cumplir con ciertos deberes, muchas veces no lo cumplen. Pero eso a nosotros nos da un aliciente y una esperanza espectacular, que Dios sí es justo, que Dios sí va a dar recompensa y Dios sí va a eliminar para siempre el problema del mal y del pecado. Pablo en Romanos 2:6 va a decir que algún día Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Tal vez muchos pueden tener gozo, prosperidad y bienestar terrenal, pero en Mateo 6 Jesús también les dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son añadidas. Yo creo que puede que algunos prosperen aquí, pero hay que ver cómo están prosperando. Y puede que algunos aparentemente no tengan prosperidad, pero en las cosas de Dios sí son millonarios. Yo creo que ahí también hay un punto que tenemos que analizar. La perspectiva humana de prosperidad es totalmente distinta a la perspectiva de prosperidad de Dios. Por supuesto, para resolver esto tenemos que acercarnos más a la escritura y lo vamos a hacer a continuación. Y dejamos para el siguiente bloque con nuestro experto la pregunta que nos hace llegar producción de la gente que nos escribe. ¿Qué va a pasar con los malos cuando se acabe el mundo? ¿Es verdad que hay un fin del mundo? También lo hemos mencionado en otros programas. Les hacemos el llamado a solicitar estudios. Tenemos evidencias. Estamos hablando hoy con Abraham, recompensa y castigo, los buenos y los malos. Nos pueden buscar como Nuevo Tiempo Chile en Facebook e Instagram, y en nuestro correo quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Dudas, preguntas, consultas, saludos y el WhatsApp más 569 7390 2994. Volvemos en unos minutos. Como decía, hace 15 años más conocí al Señor. Después de haber pasado una crisis fuerte, una depresión bastante fuerte, conocí al Señor. Como empecé a estudiar la Escritura, a saber más del Señor, y a saber más de Dios. Y la única fuente es la Biblia, digamos. Y así pasé por varias congregaciones cristianas, hasta el año pasado, cuando decidí retirarme, producto de que hacía preguntas y no eran capaces de contestármela o darme una respuesta que fuera satisfactoria, o que me dejara tranquilo, o que me dejara en paz, básicamente. En el trabajo escucho música mientras trabajo, y tenía 2 emisoras. Las 2 emisoras se bloquearon de un día para otro. Estas emisoras se bloquearon, no sé qué motivo fue, por qué causa. Y de pronto un día apareció Radio Nuevo Tiempo y empecé a entender, poco a poco fui a entender. Y me empecé a comunicar con Nuevo Tiempo a través de correo. Los cuales me empezaron a mandar información, estudios bíblicos, estudios de profecía. Lo que antes me costaba, me fue muy fácil ahora entenderlo, digamos. Tal vez, así como Carlos, no encuentras las respuestas a tus más grandes inquietudes. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile ha preparado especialmente para ti el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Te sorprenderás con las revelaciones hechas por Dios a lo largo de la historia. Solicita este curso totalmente gratuito al más 569-6432-4347 o a nuestro correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Un nuevo tiempo, aunque sea como redundante, pero es un nuevo tiempo, una nueva forma de ver, de escudriñar las Escrituras. Y he podido mirar con más tranquilidad mi vida cristiana. Y puedo así decir que soy un creyente y participar de la salvación también. Solicita Biblia Fácil Apocalipsis escribiendo al más 569-6432-4347 o a nuestro correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl y descubre las revelaciones de Dios hechas para tu vida.
Bien, ahí escuchábamos el potente testimonio de Carlos Acuña, quien tenía dudas con la Biblia. Nadie le ofrecía explicaciones convincentes y a quien no le ha pasado. Yo recuerdo que también a mí me pasó. Qué bueno que Carlos encontró Nuevo Tiempo, pidió cursos y ahora tiene una vida renovada, encontró lo que esperaba. Tú también puedes transformar tu vida. Pídenos estudios, tenemos evidencias que entrega respuestas a muchas de las preguntas más importantes de la humanidad. Te lo enviamos, por supuesto, de manera gratuita. Escríbenos para ello al WhatsApp más 569 6432 43 47 o a nuestro correo electrónico de nuestro programa, quien dice la verdad @nuevotiempo.cl. Y entramos ahora, por supuesto, a la segunda parte con nuestro experto, el pastor Aarón Menares. Estamos hablando del castigo, la recompensa, los buenos y los malos. Pastor Aarón, le damos la bienvenida, doctor en teología. Usted está ahora en la ciudad de Molina. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarles. Gracias por la invitación. Y sí, estamos aquí en esta localidad, Molina, que está a unos 200 kilómetros al sur de Santiago. Está entre Curicó y Talca. Tiene la característica hay mucha fruta acá, hay viñedos también. Y tenemos acá en esta zona está el Radal Siete Tazas, un paisaje muy hermoso que invitamos a las personas, porque está abierto, ¿no? Estuvimos en cuarentena, pero está abierto, se puede llegar hasta arriba, hasta el Parque Inglés. Es un lindo lugar, lindos paisajes que tiene esta zona. Yo no sé si precordillerana o cordillerana, ahí donde está las siete, yo diría que más cordillerana que nada, ¿no? Así es que bienvenidos por estos lados. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros y aquí lo quiere saludar alguien que usted conoce muy bien, el pastor Abraham Cabezas. Adelante, Abraham. Profesor, un gusto y un placer para mí poder saludarlo y me alegro de compartir con usted en estas instancias. Yo tengo muy buenos recuerdos ahí de la facultad. Usted fue profesor de varias materias, nos hizo teología del sistema familiar, estuvo con nosotros en procedimientos pastorales. El pastor fue el hombre que nos enseñó a bautizar, a ungir, también nos hizo mayordomía del sistema familiar. Usted estuvo ahí en varios elementos de teología práctica y aplicada y también en el área teológica. Así que todavía, pastor, ahí tengo harto material guardado que constantemente estamos echando manito cuando hay que buscar algo. Eso está ahí. Así que feliz de poder compartir con usted y gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación y compartir junto a nosotros y a todos los amigos y amigas que nos escuchan aquí en Quien Dice la Verdad. Oye, me voy a derretir con esa presentación, Abraham. De verdad. Un gusto. Bueno, yo no estoy en la facultad, estamos acá en el distrito disfrutando de esta área y tengo el gusto de decirte colega ahora, ¿no? Si me estás acordando cuando hicimos esa práctica ahí en el bautisterio del templo, cuando practicamos el bautismo. Bueno, un gusto de estar con ustedes y tratar de conversar estos temas que son interesantes. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez el pensamiento cristiano como que cada vez es menos popular, ¿no? Hoy día hay muchas respuestas, Internet tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ha acercado, ¿no?, la buena ciencia, la mala ciencia también, y entonces el buen conocimiento, el mal conocimiento, entonces hay muchos expertos sin serlo que opinan y dicen una cantidad de cosas de supuestos que no tienen un buen fundamento. Así que es bueno que podamos conversar estas temáticas. Gracias por estar nuevamente con nosotros, pastor, y contarle también a la gente que usted ha sido evangelista en Nuevo Tiempo Chile, así que estamos muy agradados de tenerlo aquí en la Radio UNACH y Radio Nuevo Tiempo en esta ocasión, ambas trabajando juntos. Pastor, le tenemos una pregunta que la dejamos planteada previo a la pausa, que tiene que ver con nuestro tema. ¿Qué va a pasar con los malos cuando se acabe el mundo? Y nosotros a veces damos por sentado que la gente sabe sobre el fin del mundo y que este mundo se va a acabar. Si puede responder las dos preguntas, ¿se va a acabar este mundo y qué va a pasar con los malos? ¿Quiénes son los malos según la Sagrada Escritura? Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, desde nuestra cosmovisión bíblica, porque es bueno mirar
Abraham algo habló ahí un poco de las cosmovisiones, hizo una referencia a aquella. Las cosmovisiones son esos como puntos de partida para donde nosotros vamos a establecer la sociedad o el pensamiento, nuestro estilo de vida. Entonces, desde el punto de vista de la cosmovisión, voy a usar la expresión judeo-cristiana que estaríamos enmarcados nosotros. Nosotros sí creemos que va a haber un fin del mundo. Va a haber un fin del mundo, el mundo se va a acabar. Pero ojo, que esto del fin del mundo o de un cambio de etapa no es solamente lo que la Biblia dice, sino que los evolucionistas también hablan de cambios de era. Yo con mis hijos he visto 5, nada más, ¿no? Las 5 películas de la era del hielo, pero hablan de extinciones, ¿verdad? Y estaríamos, entre comillas, ¿no? Cerca de una próxima extinción. Nosotros creemos que hubo un diluvio, sin embargo, la evolución lo explica de otra forma. Si nosotros miramos a través de toda la historia que la Biblia nos presenta, nos vamos a encontrar con 2 grupos. Voy a usar la expresión los buenos y los malos, después la vamos a explicar bien para desmitificar lo que podría ser una carga valórica de lo que es bueno y de lo que es malo desde el punto de vista de nuestra sociedad. Pero la Biblia nos presenta a Adán y Eva que tenían 2 opciones, tomar una decisión o no. Ellos tomaron la decisión errada, que fue desobedecer a Dios. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín se podría, entre comillas, determinar como el malo y Abel como el bueno. Por favor, estamos lanzando primero. Pero ahí tenemos 2 grupos. Después tenemos los hijos de los hombres, los hijos de Dios, que aparecen allí en los primeros capítulos del Génesis. Todavía no ha ocurrido el diluvio. Posteriormente tenemos nosotros a Noé con el arca. Los que entran en el arca se salvan, los que no entran en el arca mueren por la inundación. Cuando está Jesús, los capítulos escatológicos de los evangelios son interesantes. En el capítulo 25 de Mateo hay una descripción de esto. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Interesante. Viene el Señor con los ángeles, se está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, un contexto de juicio. El juicio tiene un veredicto, tiene recompensa, tiene triunfantes y derrotados. Y entonces aquí aparece y dice que va a haber una separación, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y sigue diciendo, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí no hay una connotación política, por favor, sino que es solamente de tipo práctico. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y comienza a dar una cantidad de condicionantes de tipo social. Ojo aquí, pues la fe no solamente es una cuestión que es personal, sí es personal, pero también tiene resultados, como se dijo en la primera parte, en la introducción del programa. Y comienza a hablar una cantidad de acciones éticas y sociales, ¿verdad?, que vienen a razón o como resultado de ser parte de este grupo. Después dice el versículo 40, o el versículo 30, para responder la pregunta del 39, ¿cuándo te vimos enfermo? Porque los cabritos no van a la salvación. O en la cárcel, responde, le dirá, de cierto que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y comienza a decir las razones. Aquí hay un dato interesante, Daniel y Abraham. Es un dato interesante. El fuego eterno y el castigo nunca fue preparado para los hombres. Nunca. Aquí hay una premisa interesante que nosotros podemos rescatar acá. Primero, cuando Dios nos creó para vivir por siempre. Nunca estuvo en sus planes que nosotros muriéramos.
El castigo, desde el punto de vista de lo que dice acá Mateo, es para el diablo y sus ángeles, y allí van a ir los malos, vuelvo a ponerlo entre comillas. Entonces, ser bueno y malo, de quién va a depender? ¿No? Va a depender de la cosmovisión que nosotros tengamos para determinar y definir quién es bueno y malo. En este caso, los buenos son aquellos que habrán aceptado un plan de salvación elaborado, estructurado desde el cielo, y que el individuo, cada uno de nosotros, somos libres, esa es una expresión que me encanta a mí, somos libres para decidir si la aceptamos o la rechazamos. Así como fue Adán y Eva, que ellos fueron libres para aceptar o rechazar la invitación del Señor. Ellos lamentablemente accedieron a lo malo y tenemos una consecuencia que ya vamos a explicar. Y entonces, sí, el fin del mundo vendrá y habrá recompensa de acuerdo a lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Profesor, esto que usted dice para algunos puede ser fuerte, fuerte. Lo lindo que usted menciona que este fuego eterno, que no es eterno, o sea, no va a arder para siempre, sino que va a tener aquí consecuencias, como bien usted explicaba, eternas, pero no era preparado para el ser humano, era preparado para aquellos ángeles rebeldes y para el que levantó este movimiento de rebelión. Pero tal vez nuestros amigos y amigas que nos están escuchando se preguntarán, ¿qué papel juega lo moral, lo ético en los principios y acciones de las personas malas? Porque tal vez puede que haya gente que la criaron mal, se le entregó principios que estaban fundamentados en cosas erradas y lo asumieron como un comportamiento normal. Eh, ¿Cómo podemos nosotros aquí tratar de ayudar en esta tensión entre el castigo eterno y el aspecto moral, ético de aquellas personas que podemos considerar como ¿Qué malas? te parece, Abraham, si el tema del castigo lo dejamos para el final y nos metemos en esta disyuntiva, ¿no? Este dilema de quién es bueno y quién es malo? Anoté algunas cosas, bueno o malo. Dios, por ejemplo, hay algunos que dicen que Dios es bueno y malo. Para algunos, Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Claro. Hay una cantidad de otras teorías bien heréticas, ¿no? Que no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Pero, por ejemplo, el bien, ¿cómo se destaca el bien? ¿El bien necesita del mal para ser bien? Como el yin yang, por ejemplo. Desde el punto de vista bíblico, no, porque la Biblia nos dice que en algún momento en el universo entero existía un ambiente donde no existía el mal y había paz y armonía. Cómo ocurrió y que nosotros desconocemos la cantidad de tiempo Claro. en el que vivió Adán y Eva antes que entrar el pecado, porque generalmente imaginamos que Dios los creó el viernes, pasaron el sábado y el domingo ya cayeron en pecado. No nos dice eso la Biblia en ninguna parte, no dice aquello. Pero tengo algunos ejemplos o algunas preguntas de cómo determinamos nosotros el bien y el mal, porque esta cuestión de las cosmovisiones es muy importante. Tú mencionaste la sociedad, la educación, la formación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Chile las vacas se comen, los que no son veganos, ¿ok? Generalmente las vacas hay un proceso, una industrialización, eh, hay una industrialización de la carne ovina, ¿no? Ovina, ¿sí? Y entonces se come. Por lo tanto, las vacas en Chile no son sagradas como en la India. En Chile no es malo, entre comillas, que la vaca muera para hacer un alimento, pero en la India sí. En la India son sagradas. Otro ejemplo, en Chile las mujeres pueden usar su cabello largo, su pelo corto, hacerse ondeado, pelo liso, como gusten. Pero en países musulmanes las mujeres andar así es malo. Ellos tienen que andar con el cabello cubierto y el rostro cubierto. Entonces, va a depender mucho de la sociedad y del entorno, de las costumbres, de qué es bueno y qué es malo. Pastor, usted menciona algo muy correcto sobre lo que en una zona se enseña como bueno o como malo. Y digamos los occidentales, voy a dar otro ejemplo, mentimos mucho. Yo diría que se miente mucho en Occidente
y hago el alcance con las mentiras blancas y las mentiras, digamos, negras, porque hay gente que dice, no, una mentirita o el tema de la omisión de información es bastante aceptado en nuestra civilización. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Tenemos que ser tan tajantes con este tema? Bueno, ahí tenemos la ética situacional, ¿no? Es como cuando uno me ha tocado, ¿no? Que una señora va retando a su hijito y le dice, mire, el caballero que viene ahí te va a retar. Y yo me acerco y dice, no, hijo, yo no te voy a decir nada porque no tengo nada que ver con eso. Claro. Pero generalmente usan mucho esa estrategia, ¿no? O antiguamente hablaban, ¿no? Del viejo del saco, o que Te el va a viejito llevar, te va a pascuero, llevar. o que había que portarse bien para que el viejito pascuero, ya se me cayó el carné, ¿no? Ahora le dicen Santa, ¿no? El viejito Eh, vacuero. para que el viejito pascuero te No, bueno, traiga. Yo tengo aquí tres palabras que anoté, porque nos metemos un poco, a mí me gusta mirar bastante las encuestas, me gusta mirar las encuestas, los estudios sociales. Tengo tres expresiones, que el sentido moral, que Abraham mencionó ahí a algunos filósofos, y esa es una de las grandes encrucijadas que tienen los ateos, porque tenemos un sentido moral nosotros de determinar el bien y el mal. Entonces, muchos dicen que esa es una razón para creer que Dios existe. Pero el sentido moral lo tenemos todos. Anoté otra expresión aquí, los fake news y la posverdad, ya metiéndonos directamente a lo que es nuestra sociedad. Hoy día, los fake news, ¿qué son los fake news? Son noticias falsas que se viralizan y que se transforman en verdad, se llegan a transformar en posverdad. Ustedes miran en la política, en todo, es decir, determinamos una información que se viraliza, entonces eso se transforma en una verdad. Una posverdad es una mentira que se transforma en verdad. Pero, ¿por qué la menciono? Porque eso puede, de una u otra forma, determinar conductas en las personas. Conductas en las personas. Pongo solamente un ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto del 2010, y voy a hablar de los saqueos de ese año nada más, no voy a hablar de la situación que ha vivido nuestro país, pero cuando ocurrió el terremoto del 2010, muchas personas asaltaron o se metieron a los supermercados para llevar comida. Entonces decían, algunos periodistas decían, bueno, la señora que llevaba los pañales y la leche, entonces está bien que haya entrado al supermercado porque necesitaba aquello, pero estaba mal aquel señor que se llevaba el televisor o el refrigerador. Desde el punto de vista bíblico, nosotros podemos decir, lamentablemente, que la señora que se llevó los pañales y la leche, el, el error era tan malo como el que se llevó el televisor y el refrigerador. Porque ahí tenemos nosotros una adaptación tal vez a la situación social para determinar nosotros desde nuestra mirada qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Profesor, muchas gracias por su respuesta. Y de paso, nosotros vamos a lanzar pronto un capítulo donde vamos a hablar de fake news, así que usted tampoco se lo puede perder. Ahí vamos a hablar de esto ya en profundidad. Pero, profesor, ¿cómo nosotros podemos hoy, en esta sociedad donde existen los antivalores, donde los principios van más allá de lo que muchas veces otros establecían y se ocupan frases como antes las cosas eran mejor, en mis tiempos esto era diferente? ¿Cómo nosotros hoy podemos posicionar? Usted da un muy buen ejemplo de esta ética situacional, de estos fines morales, de aquel que roba porque necesita comer y el otro roba porque necesita ver la copa. eh, ¿Qué diferencia hay entre los verdaderos valores y los principios? ¿Qué rol cumplen estas dos palabras en todo esto del bien y del mal y de la recompensa y el castigo que vamos a hablar más adelante? Mira, recuerdo un presidente de Chile, me parece que fue el presidente Lagos, que en una ocasión él señaló y dijo que los valores que necesitamos tienen que ver con los valores que establece la misma sociedad. Entonces, yo aquí anoté, o sea, la sociedad establece parámetros valóricos de acuerdo a su propia realidad. Y por eso vuelvo al tema de la ética circunstancial. Tengo algunos casos acá, por ejemplo, la pena de muerte. ¿La pena de muerte es buena o es mala? Hay países que tienen pena de muerte, otros que no. Nosotros hace ya unos 20 años que no tenemos pena de muerte, pero teníamos pena de muerte. Sin embargo, hay personas que ante un crimen, se mencionó aquí
a un personaje que realizó algo malo allá en Iquique, ¿no? El psicópata de Iquique, de alto hospicio, y entonces la sociedad dice, no, hay que matarlo, ¿no? Y otros dicen, no, los que defienden los derechos humanos dicen, no, porque él tiene derecho a seguir viviendo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que sí tienen la pena de muerte y hay otros estados que no tienen la pena de muerte. Entonces, ahí tenemos nosotros un caso, un ejemplo vívido. ¿Es buena o es mala la pena de muerte? Nosotros podemos tener un consenso, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo. Lo malo, por ejemplo, matar es malo. Estamos de acuerdo, no tenemos que matar. Robar tampoco es malo. Mentir tampoco es malo. O sea, también es malo, perdón. Difamar es malo. Sin embargo, todas estas expresiones, todas estas cosas que yo mencioné, pueden tener cierto relativismo ante condiciones sociales. Que yo anoté otras cosas buenas, por ejemplo, hacer el bien. Hacer el bien es bueno. Pero ¿a quién le voy a hacer el bien? Le tengo que hacer el bien a personas buenas nada más. A personas malas no les tengo que hacer el bien, que es caso contrario al que dice la Biblia, ¿no? Que tengo que hacer el bien a todas las personas. La familia es algo bueno, es algo bueno. Sin embargo, el concepto de familia también ha evolucionado y se ha adaptado a las realidades sociales del tiempo. El trabajo es bueno, es bueno. El cuidado del medio ambiente, ya que nos acordamos ahí de mayordomía. Aquí tenemos nosotros algunos consensos de lo que es bueno y lo que es malo. Pero mirando desde el punto de vista de la Biblia, tú mencionaste Salmos, ¿verdad? Yo tengo aquí un par de textos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, Isaías. Isaías es un libro muy interesante, muy lindo, que es como, algunos lo llaman como un evangelio, ¿verdad? También es como una especie de apocalipsis, un mensaje de advertencia al pueblo de Dios de aquel tiempo, que nos sirve a nosotros también para mirar nuestra vida espiritual. El capítulo 1 es bien dramático el capítulo 1, porque la descripción que hace del pueblo es sumamente fuerte. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, en fin. Está perdido el pueblo, muy malo. Pero en el mismo contexto, en el mismo capítulo, el Señor le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este capítulo está describiendo un problema y una solución. Miren, en el libro de Jeremías, nosotros tenemos una descripción de la naturaleza humana. Aquí nosotros tenemos que entender que en este grupo de los buenos y los malos estamos todos metidos en un problema. El problema se llama pecado, ya lo voy a explicar. Miren cómo describe aquí Jeremías ante esta imposibilidad humana de solucionar el problema del pecado que nosotros tenemos, porque ese es el problema. El problema nuestro es el pecado, y aquí tal vez ya estamos dando la respuesta de lo que es bueno y malo. Dice el versículo 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Lo que la Biblia está señalando, y voy a resumir esta parte para ir al diálogo, es que nosotros como seres humanos nacemos con un problema. No es un problema emocional, es un problema de hecho. Es decir, nosotros nacemos con una condición pecaminosa. Cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios y accedieron a comer de la fruta prohibida, que no fue que con la fruta se envenenaron y cambió la condición, sino que fue la acción de desobedecer y de desconfiar de las promesas de Dios. Y ahí hay otro elemento más que tiene que ver con la salvación: dependencia, confianza en Dios. Ellos con eso trajeron así y a todos nosotros, porque los hijos, la descendencia de Adán, vino con esta consecuencia de condición caída, que se llama. Y entonces esta condición caída, pecaminosa, hace que todos los nacidos después de Adán nacemos
no voy a usar solamente la expresión predisposición, sino que con una condición pecaminosa caída. Por eso es que Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, ¿te acuerdas, Abraham y Daniel, no? Nicodemo va con una preocupación, aunque sabía muy bien, Nicodemo era estudioso de las Escrituras y sabía que posiblemente este maestro era el Mesías. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que tiene que ocurrir, tienes que nacer de nuevo. Y la expresión ahí del original no es que tenía que meterse de nuevo en la barriga de su mamá, sino que tenía que ocurrir un milagro desde arriba, no desde adentro, como dicen las filosofías orientales. Las filosofías orientales dicen que desde adentro hay algo bueno en nosotros todavía que podemos hacer explotar para aflorar cosas buenas. No, en el hombre no hay nada bueno. Nosotros no tenemos nada bueno los seres humanos. Nacemos en maldad, como dice David, y tenemos esta condición caída. Por eso que es necesario el nuevo nacimiento que le habló Jesús a Nicodemo. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento que viene desde arriba, de lo alto, en el que el Espíritu Santo nos ayuda para la aceptación de Jesús como nuestro Salvador, y comienza un proceso de regeneración. Sin embargo, debo decirlo, que ese proceso de regeneración es el que nos capacita para salvarnos, sino que es el resultado de haber sido redimidos por el Señor. Hay una relación interesante allí al respecto. Te da unos ejemplos muy buenos, pastor, porque Dios siempre nos está llamando. Está la maldad en nosotros. Nos cuesta, ¿cierto?, definir si somos buenos o malos, pero Dios siempre nos está llamando. Usted menciona a los profetas, menciona lo que dijo Jesús. Yo me acuerdo que al chacal de Nahuel Toro se le aplicó la pena de muerte. Se le consideraba un malo. Quizás ahora no sería tan bueno, pero parece que hay gente que ya lo está pidiendo de nuevo. Y también me quedó marcado el tema de Caín, de entre los buenos y los malos, porque el nombre Caín tampoco nadie usa ese nombre. ¿Quién le pone a su hijo Caín? Porque quedó marcado como un malo. Y la pregunta que les tengo, pastor, es ¿cuánto afecta la religión? ¿Cuál es el rol de la religión? Y yo sé que Abraham también tiene una pregunta a continuación después, relacionado con lo que usted estaba diciendo, pero ¿puede ser peligroso ser religioso? O se usa mucho el fariseísmo, ¿cierto? ¿Puede ser peligroso para nosotros usar la religiosidad para usar estos rótulos? Yo creo que la religión no tiene nada de malo, siempre y cuando mantenga los principios bíblicos, ¿no? Y los principios bíblicos tienen que ver con la restauración del hombre, porque aquí tenemos que entender que ya introduzcamos una expresión que la hemos mencionado así de forma implícita, que es el Evangelio. El Evangelio tiene como finalidad restaurar al hombre al original. Esto es como un título de una novela, de vuelta al Edén, una cosa así podríamos decirlo, ¿no? Porque el propósito que tiene Dios con nosotros es restaurarnos, cambiarnos, llevarnos de vuelta a casa. Por eso que sí, yo creo que la religión es buena en la medida que nosotros mantengamos esa comunión con el Señor y los parámetros bíblicos sean los que conducen nuestra vida. Ahora, los excesos siempre son malos. ¿Y cuando nosotros entramos en un exceso? Cuando dejamos de tener una comunión con el Señor y entonces nos acercamos exclusivamente a la forma, que es algo a lo que Jesús rechazó en su tiempo. Porque los judíos eran gente que tenían Le pongo un ejemplo, el joven rico. El joven rico. El joven rico era una buena persona desde el punto de vista social. Podría decir, y voy a decir aquí, no sé si Abraham se acordará de esta expresión, voy a decir una herejía, ¿no? Posiblemente Abraham estaba salvo, era justificado ya, porque perdón, el joven rico, ¿no? Abraham también, ¿no? El joven rico. Espero que sea así, espero que sea así. Sí, yo también. Yo sí lo creo. Pero el joven rico pensaba que lo estaba haciendo muy bien y de hecho lo hacía bien. Él cumplía con todos los requisitos. Si pudiésemos decir que la salvación o ser bueno es cumplir requisitos como para entrar a la universidad o aplicar algún trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando fue a Jesús y Jesús le dijo que no le bastaba con eso, sino que había otra cosa más. No es que Jesús lo quería dejar pobre, él quería su corazón.
Hay varios artículos sobre esta historia que se pueden mirar. De hecho, la invitación que Jesús le hace al joven rico fue muy similar a la que le hizo a los discípulos, así que podría ser que este joven rico estaba pensando Jesús en que fuese parte del grupo selecto que iba a formar la iglesia cristiana después. Pero él rechazó porque los parámetros del joven rico eran totalmente distintos a los parámetros de Jesús. Ahora, miren, déjenme hablar un poco para fundamentar esta cuestión del Evangelio, del Calvario. Nosotros no podemos pensar entre lo bueno y lo malo sin pensar en el Calvario. Tratando de definir un poco, bueno, no hay ninguno que sea bueno. De los que estamos aquí, ninguno es bueno. Todos somos nacidos en pecado. No estoy diciendo que nosotros seamos personas que hacemos mal a la sociedad y que andamos destruyendo, no, pero nacemos por naturaleza, nosotros nacemos malos. Cuando nace un bebé, lamentablemente nace para morir, nosotros nacemos para morir, es una historia muy triste, muy complicada. Pero en el Calvario acontece, yo diría que el milagro más sorprendente y más maravilloso de todo, que fundamenta todo el plan de salvación. Es decir, Hebreos 9:28 dice que Jesús va a venir por segunda vez porque vino una vez. Ese es maravilloso. En el fondo, lo que dice Hebreos 9:28 es que Jesús se ganó el derecho a venir por segunda vez porque una vez vino y murió una sola vez. En el Calvario la verdad y la justicia se besaron. ¿Qué ocurrió en el Calvario? En el Calvario aparece este hombre, Jesús, que es el Hijo de Dios, que es no voy a decir una mezcla, sino que es Dios hecho hombre, así lo dice John Stott, que es maravilloso, creo que el que mejor define esto, la persona de Jesús, o uno de los que mejor define, Dios, dice John Stott, como Dios no podía venir a morir por el hombre, Dios en la persona de su Hijo se hace hombre para poder morir. Porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. La paga del pecado es muerte. Voy a decir otra herejía, ni Dios puede solucionar eso. No puede cambiar el tema de que el pecado no conduzca a la muerte. La única forma para dar la posibilidad para que los pecadores, los penitentes, como somos nosotros los que estamos en este programa y los que están escuchando también, podamos tener acceso a la salvación, era que Dios se hiciera hombre, caminara, ahí está la teología de la sustitución, que es muy interesante, nosotros creemos en ello, ¿no? Que Cristo es nuestro sustituto, porque Él viene con una naturaleza humana, Él no fue pecador, ¿sí? Viene, recibe la paga del pecado, y lo que acontece en la cruz es terrible. Y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque hay una separación que nunca antes había existido entre Él y el Padre, que es la que le provoca la muerte finalmente. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo recibe este castigo que nosotros deberíamos recibir, resucita y se transforma en nuestro Salvador. Por eso es que cuando hablamos nosotros de justicia divina, nosotros no podemos dejar de ir al Calvario. La justicia divina es la que hace a los malos, que somos nosotros, entre comillas, buenos, aunque nunca llegamos a ser buenos. Pero el ser bueno, ¿cómo podríamos determinar? Aquí anteriormente hablé del nuevo nacimiento. Para ser bueno, yo necesito nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tengo que reconocer una necesidad que tengo yo, que es mi incapacidad de solucionar el problema del pecado. Pastor, usted mencionaba al joven rico. Era bueno, pero también tenía sus falencias. Abraham, Jacob, gente que Dios llamó, no eran hombres plenamente buenos, porque si revisamos toda su historia también cometieron errores y, como nosotros decimos a raíz de la Biblia, pecados. Pareciera entonces que Dios llama a las personas según las intenciones del corazón. Por ejemplo, Judas también quedó marcado como alguien malo, pero hizo cosas buenas y por algo trabajó con Jesús. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decirle a las personas que a lo mejor se sienten malas? ¿Cómo salir de esa culpa? Bueno, antes de entrar a esta pregunta, estaba intentando ir para allá mismo también, solo que para
para darle un poco de aire a la conversación, ¿verdad? Este, yo ya mencionamos que todos somos malos. En este caso, Jacob, el joven rico, Judas, Aarón, Abraham, Daniel, somos malos. Es decir, nacemos en una condición de desventaja. Si nosotros no buscamos el nuevo nacimiento, no vamos a tener la salvación y vamos a entrar en el grupo de los cabritos, ¿verdad? Que vamos a ir al fuego eterno. Nosotros tenemos una concepción muy del cristianismo en general, muy católica de lo que es el bien y el mal. Entonces, generalmente se presenta que hay pecados más chiquitos, otros pecados más grandes, están los pecados veniales. No, el pecado es malo. Yo sé que socialmente hay algunas cuestiones que son atroces, terribles, pero pensando en Judas, ¿Judas podía haberse arrepentido? Claro que sí pudo haberse arrepentido. Si Pedro se arrepintió, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Claro, uno lo entregó a los soldados, pero el otro lo negó. Eh, pero, pero Pedro logró ser un recipiente activo a la voz del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo tiene que haberle hablado a Judas, pero Judas lo rechazó. Vuelvo a insistir, nuevo nacimiento, la aceptación de esta oferta que nos hace Jesús para poder nosotros, de nuestra condición, y es bueno entender, porque quien no reconoce su debilidad no puede ser ayudado. Entonces, quien no reconoce su condición pecaminosa no puede ser salvado, podríamos expresarlo de esa manera. Necesito yo entender que soy pecador, necesito entender que no hay nada bueno en mí. Y ese es un problema que la sociedad tiene, porque la sociedad, a menos que reconozca su condición, no va a poder ser ayudada por Dios. Las personas necesitan, para ser ayudadas por el Espíritu Santo, para poder ser ayudadas por Dios, necesitan reconocer que necesitan la ayuda, necesitan reconocer que están limitados, que no pueden. Si yo entiendo que no puedo, que no estoy capacitado, voy a poder permitir que el Espíritu Santo me ayude. Entonces, yo tengo aquí dos definiciones, ¿no? El bueno, nuevo nacimiento. El malo es el que rechaza a Jesús como Salvador personal, indistintamente de las acciones que cometa. Tal vez puede ser una bofetada para algunos, pero si una persona hace acciones buenas, pero no ha aceptado a Jesús, como el joven rico, no le sirvió de nada para la salvación. En el contexto de lo bueno, Jesús es vida. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestra vida, como nuestro Salvador, nuestras acciones comienzan a cambiar. Eso se llama un proceso de santificación. La santificación es el resultado de la justificación. Van de la mano. Esto, ¿cómo lo ilustro? Cuando tenemos un hijo, cuando tenemos que dormir poco, nosotros no le decimos al bebé, oye, me estás cansando. No, lo hacemos con amor. Cuando lo mudamos, cuando cuidamos al bebé, nace. Es lo mismo acontece. O una pareja de novios, cuando se empieza a conocer, gastan tiempo, gastan plata, qué sé yo, a veces tienen que caminar cuadras y cuadras, ¿no? Para ahorrarse el pasaje de movilización, pero para poder estar con ella o con él. Esos sacrificios que no se piensan, se hacen por amor. Eso sucede cuando nosotros nos acercamos al Señor. Nuestra vida comienza a cambiar. Hay una oferta de parte del Señor, que es el Espíritu Santo, que es un regalo, es un don que puede venir inmediatamente cuando nosotros lo pedimos. Y hay dos cosas que nos entrega el Espíritu Santo. Uno son los dones del Espíritu, pero también nos da los frutos del Espíritu, que aparecen en Gálatas 5. Gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, etcétera, etcétera. Todo eso viene como un resultado de mi, primero, reconocimiento de mi condición, y entonces mi pedido de auxilio para con el Señor. ¿Qué condición trae el pecado? Con esto voy a terminar, Daniel, perdón. El pecado nos trae la muerte, pero el pecado nos conduce a acciones negativas, porque ya no está Cristo en mi corazón. Y entonces mis acciones van a estar en relación con mi lejanía con el Señor. Profesor, usted dio en este momento la respuesta clave para una de las preguntas existenciales de la gente. ¿Dónde estoy y para dónde voy? Usted dijo que entregar la vida a Cristo es la gran solución.
Puede que nuestros auditores nos están escuchando y dicen, yo soy una persona mala, yo no he hecho cosas buenas en mi vida, no sé qué voy a hacer, tal vez yo merezco ese fuego que no era para mí, pero me va a llegar igual. ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas que en este momento están pensando eso? ¿Hay alguna esperanza para ellos? ¿Hay algún consejo? Y en algunas palabras que usted quiera dedicarles a todos ellos que están pensando, ¿qué debo hacer? ¿Debo aceptar a Cristo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué podría decirnos, profesor? Bueno, mira, hay un libro interesante que recomiendo que lo lean, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. No sé si es una maravilla Muy ese, buen ese libro, muy buen libro. Eh, ese libro cuenta la historia de Víctor Frank en Auschwitz y que él nunca pensó que le iba a suceder algo malo. Lo mantuvo como con fuerza la esperanza de encontrarse con su esposa. Finalmente no se encontró con ella, ¿no? Porque ella murió. Pero él es autor de la logoterapia. Pero esta esperanza que podría ser una esperanza espiritual que tuvo Víctor Frank. Hoy día yo observo la sociedad, veo lo que sucede a nivel macro, eh, y veo que hay una sociedad desesperanzada. Veo que hay personas que están este, oscurecidas sus vidas, no tienen sentido. Eh, lo bueno de todo esto, y por eso que la Biblia aparece como un gran mensaje, porque la Biblia nos presenta un mensaje de restauración, de reconstrucción, porque hoy día nosotros estamos viviendo en una deconstrucción de la sociedad para construir una nueva sociedad, y eso a todo el mundo lo tiene mal. Hoy día las personas no saben por qué pelean. Nosotros vemos que hay una destrucción de la familia. La familia, vemos padres que asesinan a sus hijos, hijos que asesinan a sus padres. Estos días supe de un médico en el norte que hay un gran problema emocional allí de crimen y asesinato de su propia familia. El mismo se quitó la vida. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no tiene el sentido de esto que habla Víctor Frank. El sentido de la vida lo puede dar Cristo, lo puede dar el Señor. Pero para eso, Abraham, Daniel y queridos amigos que están atentos al programa, necesitamos nosotros ir al Señor. Mire, cuando el joven, el hijo pródigo se fue y volvió, después de una reflexión, no volvió así, mi papá me va a recibir, si tú también es mi papá, no. Él hizo una reflexión, hizo un análisis de su vida. Mira, estoy aquí en la miseria, en medio de los chanchos, comiendo miseria. No, no puede ser esto. Yo voy donde mi padre, le voy a pedir perdón, voy a reconocer mi error. Fue donde el padre. El padre estaba atento, esperando que llegara. Y cuando llegó, no le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Anda a lavarte, cámbiate la ropa y después vienes. No, lo abrazó, lo recibió y mandó a hacer una fiesta. Eso es una ilustración de nuestro Dios. Hoy podemos nosotros hacer un cambio de vida de nuestro ser. Hoy nosotros podemos hacer un giro de nuestra vida por completo. Y si no tiene sentido la vida, el Señor puede darle el sentido, porque hay un plan, un proyecto para cada uno de nosotros. Y que no solamente es un proyecto que nos puede afectar a nosotros, sino que al afectarnos a nosotros vamos a afectar a los demás, porque habrá un sentido de cambio en nuestro ser. La Biblia habla de redención, la Biblia habla de salvación, y la Biblia dice que un día Jesús, que vino a morir una vez sustitutivamente, que logró la victoria sobre tres elementos, logró la victoria sobre el pecado, logró la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Él viene en las nubes de los cielos para que aquellos, como leíamos en Mateo 25, que estarán en el grupo de los que creyeron y lo aceptaron como Salvador. No que fueron buenos por su propia naturaleza, sino que al aceptar a Jesús, su vida cambió. Y yo creo que si alguien está escuchando y está pasando por una situación de esas extremas, o tal vez está pensando hasta en quitarse la vida, piense que el Señor puede hacer un cambio en su vida. Por lo menos inténtelo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Qué bueno que hace el llamado.
Un llamado tan positivo. Dios nos llama a los buenos y a los malos. Le agradecemos, pastor, y lo despedimos para cerrar el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La gracia de Jesús alcanza para todos, buenos y malos, ¿cierto, Abraham? Así es, hay que confiar en el Señor y confiar en la palabra de Dios, como bien decía el pastor. Hay que acercarse a la palabra y acercarse a Cristo, que es el único que puede dar sentido a nuestras vidas. Bien, comuníquense con nosotros por Facebook o Instagram. Pueden encontrarnos como Nuevo Tiempo Chile, y en nuestro correo quien dice la verdad @nuevotiempo.cl. Solicítennos estudios, tenemos evidencias al WhatsApp más 569 7390 2994. Me despido, aquí Daniel Montero, a nombre de mi amigo, el teólogo Abraham Cabezas, y por supuesto a nombre de todo el equipo de producción de Quien Dice la Verdad, aquí en Radio Nuevo Tiempo y Radio UNACH de la Universidad Adventista de Chile. Los queremos mucho, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo capítulo.